El día 2 de noviembre del año 1755, en la capital austriaca, dentro del palacio de Hofburg, la emperatriz María Teresa se encontraba en labor de parto. Además de que el nacimiento de su próximo vástago fue muy doloroso para ella, la llegada al mundo de este bebé duró todo el día. Sin embargo, al final nació una niña, la cual llevaría el nombre de María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida como María Antonieta. Antes del nacimiento de la archiduquesa, en la capital portuguesa, ocurrió un terrible terremoto, el cual acabó con la vida de miles de personas. Los reyes de aquel país eran sus padrinos. Sin embargo, tras este horrible acontecimiento, estos no asistieron a su bautizo. La emperatriz María Teresa era la gobernante de Austria. Ella se ganó una gran popularidad en su país y tuvo 16 hijos junto con su marido el emperador Francisco I. La recién nacida María Antonieta fue bautizada en la iglesia de los Agustinos. Su madre no acudió a dicha ceremonia, puesto que debía descansar luego del parto que tuvo. María Antonieta, la decimoquinta hija de los emperadores, era descrita en cuanto a apariencia física como rubia, de ojos azules y de cuello largo y fino, por lo que era considerada bella por muchas personas. La emperatriz María Teresa era una mujer de muchas obligaciones. Por este motivo, casi no tenía tiempo para sus hijos, quienes eran educados por las institutrices. Además de esto, la soberana ejercía todo el poder del Estado, ya que su marido no lo hacía, así como también se aguantaba las infidelidades de éste. Ella lo amaba y todos lo sabían. Los médicos reales le pidieron a María Teresa que reposase por 4 semanas. Esta cumplió con el pedido, pero pronto volvió a sus obligaciones por ser la gobernante de Austria. Durante el invierno, la familia imperial residía en el palacio de Hofburg, donde los niños eran muy vigilados y tenían muchas restricciones, mientras que en el verano, estos permanecían en el palacio de Schönbrunn, estancia llena de jardines y bosques, y con un estilo oriental, además de un zoológico. Pero de todos los palacios, el favorito de la pequeña Antonieta era el de Luxemburg, debido a la libertad que poseían los niños en dicho lugar. María Antonieta empezó a participar en las celebraciones familiares. En estos eventos, los niños cantaban, actuaban y bailaban. Ella incluso conoció al mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart el 13 de octubre de 1762, cuando el futuro compositor, su padre y su hermana viajaron a la corte austriaca para tocar ante los nobles. Mozart estuvo allí de pequeño en 2 ocasiones, y en la segunda, este se cayó del escenario y la pequeña Antonieta fue la única que lo ayudó a levantarse. Su progenitora era una madre muy estricta y quería que su hija fuera obediente, pero ella era una niña libre. La emperatriz la veía muy rebelde y caprichosa. Sin embargo, la archiduquesa siempre buscaba agradar a la soberana. Como ven, María Antonieta tenía una relación un tanto complicada con su madre, pero su padre la amaba y no podía negarle ningún capricho. María Antonieta también era muy cercana a su hermana 3 años mayor que ella, llamada María Carolina. Ambas tenían mucho en común, pero algo que hacían bastante era burlarse de los demás. Al descubrir esto, la gobernadora las separó, pues creía que Carolina era una mala influencia para Antonieta. En 1765, cuando la pequeña estaba por cumplir los 10 años, sus padres viajaban a Innsbruck para asistir a la boda de su hijo Leopoldo, pero el progenitor de la archiduquesa moriría el 18 de agosto de aquel mismo año de un ataque de apoplejía. Esto afectó mucho a María Teresa, quien se puso muy triste, volviéndose una mujer muy amargada e infeliz. Francisco I fue sucedido por el hermano mayor de María Antonieta, José II. En 1767, la emperatriz debió decidir el destino de sus hijas, quienes ya estaban en edad de casarse, pero la tragedia nuevamente tocó la puerta, y la hermana de Antonieta, María Cristina, estuvo a punto de morir en su parto,
dando a luz a una niña muerta, y ya no pudo tener hijos. Luego, una epidemia de viruela azotó Viena, acabando con la vida de muchas personas, entre ellas la cuñada de nuestra protagonista, esposa de su hermano José II, posteriormente la de su hermana, la archiduquesa Josefa, además de que la emperatriz María Teresa también se contagió, y fue un milagro el hecho de que se haya curado. El destino de María Antonieta estaba decidido. Su madre estuvo negociando durante años junto con el rey Luis XV de Francia un enlace entre la archiduquesa y el delfín Luis Augusto, heredero de la corona francesa y nieto del rey. El monarca francés finalmente decidió que la pequeña Antonieta se casaría con su heredero. La hija de los emperadores ahora debía prepararse para ser la delfina y posteriormente reina de Francia. Ella era considerada bella, aunque tenía algunos defectos físicos. Estos se podían arreglar fácilmente, como por ejemplo sus dientes, los cuales estaban en mal estado. Por lo tanto, ella debió llevar puesto un alambre bastante incómodo durante 3 meses que le dejó los dientes bellos. No obstante, lo que realmente preocupaba no era la belleza de la archiduquesa, sino que era su educación. Con 12 años, María Antonieta no tenía casi ningún conocimiento sobre historia o literatura. Su francés era pésimo y escribía muy mal. Por este motivo, María Teresa empezó a ser más estricta en cuanto a su educación. Aumentó el tiempo de duración de sus clases de francés, gramática y ortografía. Luego de esto, María Antonieta se volvió una muchacha espléndidamente formada, y 2 meses antes de su partida, su madre colocó la cama de esta en su habitación. Allí mantuvieron largas conversaciones, tratando de pasar algo tiempo con su hija y dándole recomendaciones para ser una buena reina. El 6 de julio de 1769, el embajador de Francia en Austria solicitó la mano en matrimonio de María Antonieta para Luis Augusto. La archiduquesa estaba por cumplir los 14 años y el delfín los 15. Ya se había decidido el futuro de María Antonieta. Ahora se convertiría en la delfina de Francia y sería algún día consorte. Se terminaron los juegos y las bromas, por lo tanto, ahora debía ser madura y responsable. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos al trono austriaco para poder convertirse en la consorte de Luis Augusto, y el 19 de abril se celebró la boda por poderes en la iglesia de los Agustinos, lugar donde fue bautizada. Tras este acontecimiento llegaron las fiestas, pero finalmente el 21 de abril, María Antonieta abandonó Austria para viajar a Francia, y su séquito estaba formado por muchas personas, damas de honor, camareras, peluqueros, secretarios, etc. La archiduquesa se tuvo que despedir de Viena con muchísimas lágrimas. Dejaría el lugar en el que había crecido para llegar a uno en donde no conocía nada ni a nadie. Su madre lloró y la abrazó. Posteriormente, María Antonieta subiría a su carroza rumbo al Palacio de Versalles, residencia de la corte francesa, viendo por última vez su hogar. Madre e hija nunca se volverían a ver, solo se comunicarían por medio de cartas. La emperatriz estaba preocupada de qué le podría pasar a su hija, pero la dejó ir. El 6 de mayo fue el último día en el que Antonieta estuvo en tierras alemanas, cuando finalmente llegó a Francia y se encontraba con el conde de Noailles, el embajador de Luis XV. Luego de ello, tuvo que despedirse de todo su séquito, llorando en especial al decir adiós a sus damas de compañía. Ni siquiera le permitieron llevar a su perro Mops. El 14 de mayo, María Antonieta, de casi 15 años, y el delfín Luis Augusto, de casi 16, tuvieron su primer encuentro en el bosque de Compiègne. El rey Luis XV llegó en su carroza junto con su nieto Luis y 3 de sus hijas, unas solteronas apodadas Les Mesdames, quienes eran unas mujeres consideradas por todos como antipáticas y desagradables, cuyos nombres eran Adelaida, Victoria y Sofía. María Antonieta pronto descubrió que Les Mesdames podrían ser muy peligrosas en la corte, a pesar de que antes había sentido tristeza por las princesas. El rey Luis XV quedó encantado con la nueva delfina, y todos la consideraron muy agradable. Sin embargo, el delfín no sintió lo mismo al conocerla. Luis Augusto era un muchacho tímido y torpe. Él besó la mejilla de su esposa, pero no estaba muy interesado en ella. Este quedó huérfano con 11 años y recibió una buena educación. Su abuelo no se ocupó de ella, y a pesar de que en sus primeros años de gobierno Luis XV era sumamente querido y era considerado muy apuesto, sus malas decisiones y sus amantes habían mermado su popularidad. En el castillo de la Muette, el cual fue el último lugar visitado antes de llegar al Palacio de Versalles, María Antonieta conoció el resto de su familia política,
además de que conviviría con una mujer a la cual consideraría estúpida. Esta era nada más y nada menos que la amante del monarca. La futura Delfina había preguntado a la esposa del conde de Noailles quién era una especie de guía para Madame Déficit, quién era aquella mujer tan desagradable, a lo que ésta le contestó que se trataba de la amante del rey, a la cual todos conocían como Madame du Barry. La Delfina nunca tendría una buena relación con ella. El día 16 de mayo del año 1770, María Antonieta no solo llegó al fastuoso Palacio de Versalles, sino que también selló su compromiso con Luis Augusto en la capilla del palacio. Ahora ambos eran Delfín y Delfina. El Palacio de Versalles era uno de los lugares más lujosos de toda Europa. Allí residían 5.000 personas, debido a lo grande que era. Tenía 700 habitaciones y todos los rincones eran preciosos. Allí vivía la aristocracia francesa. Se realizó una magnífica fiesta por los recién casados. Hubo una orquesta de 80 músicos, un gran banquete y miles de invitados. Hasta que finalmente, la nueva Delfina de 15 años y Luis Augusto de 16 les llegó la noche de bodas, en donde debían consumar su matrimonio. Los herederos al trono fueron conducidos hasta la habitación donde tendrían su noche de bodas. En este evento asistieron muchas damas y cortesanos, además del arzobispo de Reims, quien los bendijo. Luego se retiraron en silencio y la pareja estaba tan agotada por la fiesta que se quedó dormida, por lo que aquella noche fue un completo fracaso a los ojos de muchas personas. Al día siguiente, Luis Augusto escribió en su diario de casa nada, refiriéndose a que no habían hecho nada en aquella habitación, aunque a María Antonieta no le importaba esto. Ella se dedicó a descubrir todos los rincones del palacio, con los que quedó sorprendida. La corte francesa era posiblemente la más lujosa de Europa, sin embargo, también la más corrupta. Un lugar enorme y magnífico como el Palacio de Versalles, que parecía haber sido construido por los mismos dioses, tenía también sus defectos, como por ejemplo el hecho de que no existía la intimidad. Debido a la forma de vivir en dicho palacio, estas normas existieron desde el reinado de Luis XIV, apodado el Rey Sol. Esta falta de privacidad le parecía muy ridícula a la Delfina, quien se sentía muy incómoda ante tales reglas. María Antonieta era ignorada por su marido, y su vida se volvió bastante monótona y aburrida. En una carta hecha en julio de 1770, cuya destinataria era su madre, la emperatriz María Teresa, le describía cómo era su vida en el Palacio de Versalles. Se levantaba más o menos a las 9 o a las 10 de la mañana. Se vestía, oraba, desayunaba, visitaba a sus tías políticas, iba a misa, almorzaba junto con el Delfín delante de todos, trabajaba, escribía, leía, cenaba y se acostaba. María Antonieta tenía el rango más alto en la corte, puesto que no había reina, ya que la esposa de Luis XV había fallecido antes que él. Por lo tanto, ella sería algún día consorte. Sin embargo, las normas y la etiqueta de Versalles eran muy desagradables para ella. La Delfina no podía realizar ninguna actividad sola, dependía de la gente. Por ejemplo, al vestirse y desvestirse, unas damas debían hacer el trabajo por ella. Todo eso le parecía ridículo. Desde Viena, la emperatriz María Teresa estaba preocupada de que el matrimonio entre los delfines no se ha consumado, ya que pasaban los meses y aún no ocurría nada. Luis Augusto cazaba durante el día y en la noche estaba tan cansado que solo dormía. El propio Luis XV habló con su nieto sobre el tema, pero este le argumentó que solo se debía a su timidez, pero poco a poco se enamoró de su esposa y le fue fiel hasta la muerte. A finales de 1770, María Antonieta realizaba fiestas en las cuales su esposo acudía y cada vez se acercaban más y más, el uno al otro. Todos en la corte hablaron sobre cómo María Antonieta, debido a que ésta no había consumado aún su matrimonio con el Delfín, mientras que el monarca Luis XV era un hombre muy lujurioso, el cual tenía muchas amantes. Esto era mal visto por la Delfina, cuyo país en el que había nacido le decía que esta clase de conductas eran incorrectas, y cuando alguien lo hacía, se armaba el escándalo, pero en Francia las cosas eran muy distintas, ya que estos comportamientos no eran mal vistos. María Antonieta odiaba al amante del soberano, Madame du Barry, y se negaba a dirigirle la palabra. Sin embargo, se vio obligada a hacerlo debido a que si no la trataba bien, podría ocurrirle algo malo, por los consejos de su madre, la cual decía que debía dirigirse correctamente ante Madame du Barry y no causar escándalos. Por lo tanto, en Año Nuevo de 1772, se acercó a la favorita del gobernante y le dijo: «¿Cuánta gente hay hoy en Versalles?
Al gobernador le agradaron estas palabras. No obstante, María Antonieta dijo en otra ocasión: le he hablado una vez, pero estoy decidida a dejarlo ahí, así que esa mujer no volverá a oír mi voz. Habían pasado 3 años desde que María Antonieta y Luis Augusto se casaron. Luis XV estaba seriamente preocupado por la falta de interacción entre los cónyuges. Él necesitaba bisnietos para que alguno herede la corona luego de la muerte de Luis Augusto cuando éste se convirtiera en rey. La delfina esperaba a que su marido le hiciese caso, y mientras su espera acontecía, decidió que los parisinos la debían conocer. Para ello, ella y su esposo recorrerían dicha ciudad. El 8 de junio de 1773, María Antonieta, de casi 18 años, y Luis Augusto, de casi 19, recorrieron París, asistiendo a misa en Notre Dame, almorzando en las Tullerías y visitando la ciudad. Esto fue todo un éxito, ya que el pueblo quedó encantado con los herederos al trono, haciendo que los delfines se pongan contentos y que Luis Augusto le agarrase más cariño e interés a su bella esposa. A pesar de esto, Luis Augusto seguía sin intimar con la delfina, algo muy preocupante, hasta que un médico de la corte confirmó que había algún problema en el delfín. Este padecía de fimosis, una enfermedad que lo hacía impotente, algo que se podía solucionar con una cirugía, pero el heredero al trono no quiso operarse, pues le tenía miedo. María Antonieta amaba a su esposo y le tuvo muchísima paciencia cuando éste no quiso realizarse la intervención quirúrgica, así que se distraía divirtiéndose en París, ciudad que amaba. Ella acudía a los bailes de la ópera, a las mascaradas y a las carreras de caballos. En 1774, ella asistió a una mascarada en donde conoció al conde Hans Axel de Fersen, con quien pasó un agradable rato. Él era alto, apuesto, con buenos modales y provenía de Suecia. En Versalles, todas las damas pusieron sus ojos en el conde, pues era muy bello. Él se volvería una de las personas más importantes en la vida de la delfina, y nunca en su vida la abandonaría. El día 10 de mayo del año 1774, todo cambiaría cuando el rey Luis XV murió víctima de la viruela. Antes de fallecer, expulsó de la corte a la condesa du Barry. Luis Augusto y María Antonieta recibieron la noticia de la muerte del rey y de inmediato rezaron, diciendo: «Querido Dios, guíanos y protégenos. Somos demasiado jóvenes para reinar». Ambos fueron coronados reyes de Francia y Luis Augusto ahora era Luis XVI. El pueblo tenía esperanzas en los nuevos gobernantes. Sus súbditos esperaban a que reinaran mejor que Luis XV. Sin embargo, ellos eran demasiado jóvenes para dicho puesto. María Antonieta ahora era la reina consorte de Francia. No obstante, su vida no cambió tras su coronación. Luis XVI seguía sin querer hacerse la intervención quirúrgica, y ambos eran muy distintos, pero se amaban profundamente. Cuando Luis XVI se levantaba, la reina se acostaba, luego de ir a una larga y extravagante fiesta. Al nuevo rey le gustaba cazar, hacer cerraduras y era muy tímido, mientras que María Antonieta era extremadamente sociable, le gustaba la música, la danza y divertirse. La nueva reina tenía una vida muy extravagante y lujosa, pero sabía muy bien que si no daba luz a un heredero al trono, nunca se la tomaría en serio. Al no poder tener hijos aún, María Antonieta se divertía con su nueva favorita, quien sería una de sus mejores amigas. Tendrían una excelente relación. Esta era conocida como la princesa de Lamballe, además de que la reina permanecía en su nueva residencia llamada Le Petit Trianon, ubicado en los jardines de Versalles, que fue construido para el amante de Luis XV, la famosa Madame de Pompadour. Este lugar sería muy especial para Antonieta, quien lo decoró con mucha elegancia y nadie podía entrar allí sin su autorización. La consorte amaba la botánica y añadía árboles de todo tipo a su nuevo lugar privado. También era muy cómodo y le recordaba su infancia, no era como el palacio. María Antonieta se divertía con sus nuevas amigas, la princesa de Lamballe y la duquesa de Polignac, en el Petit Trianon, pero esta relación tan cercana que tenían ellas con la reina fue blanco de todo tipo de rumores, los cuales decían que ellas eran amantes de la consorte. La reina organizaba fastuosas fiestas a las que acudían sus amigos, en donde se divertían muchísimo. María Antonieta pronto se convirtió en un ícono de la moda rococó. Su influencia en la moda era extremadamente grande, y si bien la corte francesa ya había hecho que distintos países europeos los copiaran en cuanto a lo mencionado anteriormente, con la llegada de María Antonieta, esto incrementó de forma considerable.
María Antonieta conoció a la modista francesa Rose Bertin, quien le haría su exagerado vestido para la coronación de su esposo. La reina se convirtió en su mejor clienta, y en Austria, la emperatriz María Teresa no entendía por qué su hija no intentaba conocer a su pueblo. La falta de hijos provocó que ella gastara dinero en caprichos. No podía dejar de probarse vestidos, zapatos y sombreros, hechos con muchas piedras preciosas. Estos gastos en joyas y plumajes preocupaban a su madre desde Austria. Rose Bertin elaboraba para la reina los más extravagantes vestidos. Su forma de vestir era imitada por todas las mujeres de la corte. María Antonieta no solo tenía exagerados y magníficos vestidos, sino que también peinados con este estilo. El peluquero Leonard era el encargado de hacerlos. Estos peinados también eran copiados por las damas. En la coronación de Luis XVI hubo un despilfarro de dinero debido a que todo el evento estaba muy elaborado. El vestido de la reina no fue nada comparado con los demás. El rey tenía una corona llena de piedras preciosas, mientras que el pueblo estaba pasando por una grave crisis económica. En París estaban circulando rumores acerca de la reina. Se decía que tenía muchos amantes y que gastaba excesivamente dinero en tonterías. Las mentiras acerca de su lujuria provocaron que la tacharan de Mesalina. Incluso en Londres se decía que ella trataba de tener un hijo bastardo, y les Mesdames de Francia, al haber perdido su poder e influencia en la corte, se dedicaron a hacer rumores sobre la reina, quien empezó a ser conocida como la austriaca. María Antonieta continuó con su derroche, y si antes ya organizaba y asistía a lujosas fiestas, ahora había convertido a Versalles en un casino. Luis XVI pagaba todas las deudas de su esposa. Un ejemplo de esto es cuando en 1776 María Antonieta tenía una deuda de 500.000 libras. Luis pagó todo y no le ponía freno a sus gastos, con tal de no causarle disgustos. Además, le seguía siendo fiel. El 19 de abril de 1777, el hermano de la reina, el emperador José II, fue enviado al Palacio de Versalles por su madre, para que éste detuviera a María Antonieta y hablara con Luis XVI para que él se hiciera la cirugía y así pudiera consumar su matrimonio de una vez por todas. Cuando el emperador llegó, no había visto a su hermana durante mucho tiempo, y vio cómo se había transformado en una reina con mucha magnificencia. Sin embargo, detrás de todo eso, María Antonieta le contó todos sus problemas, las peleas de sus amigas, las intrigas, la falta de hijos, entre otras cosas. Tras la partida del emperador, le dijo a Austria que Antonieta era muy bondadosa, y logró que dejara atrás los juegos para prestarle más atención a su marido. Por otro lado, gracias a su cuñado, Luis XVI por fin se hizo la cirugía, y después de una larga espera, los reyes consumaron su matrimonio. El monarca descubrió lo placentero que era el sexo. Los soberanos se mostraron muy felices después de esto. Finalmente, se anunció que la reina se encontraba embarazada, y ésta empezó a cuidarse, se acostaba más temprano, dejó los juegos y se preparaba para ser madre. El 19 de diciembre de 1778, la reina, quien ya tenía 23 años, dio a luz a su primer vástago en el Palacio de Versalles, pero a diferencia de Viena, en Francia, el parto de una consorte era un evento público. Al alumbramiento asistieron 50 personas, además de que hacía mucho calor. El rey se preocupó porque su esposa estaba sufriendo mucho, hasta que luego de 12 horas de trabajo nació su hija, la princesa María Teresa, aunque en la corte la llamarían Madame Royale. María Antonieta sufrió de una hemorragia y se desmayó, pero logró recuperarse, y para ella, que amaba a los niños, el nacimiento de su hija fue una alegría total, pero en Viena se consideró una desgracia nacional. La reina quiso amamantar a su pequeña, pero en aquellos tiempos se creía que las mujeres eran estériles mientras amamantaban, y como consorte, su labor era dar un heredero a la corona, hasta que el rey permitió que ella hiciese lo mencionado anteriormente. En cuanto a la educación de la niña, fue instruida por la princesa de Güémene, aunque María Antonieta también estaría involucrada en esto y le daría todo el amor materno que ella no recibió por parte de la emperatriz María Teresa. Con la maternidad, María Antonieta maduró bastante y se volvió más responsable, dejando a un lado su vida de derroche, y la relación con su marido se volvió mucho más amorosa. Esto era demostrado con la fidelidad que le guardaba el monarca, siendo diferente a sus predecesores, aunque el pueblo no les perdonaba los problemas económicos. Sin embargo,
En 1779, la reina sufrió un aborto espontáneo y su madre la regañó mucho. Esto provocó que para ahogar sus penas volviera a su antigua vida. En 1780, su madre le escribió una última carta, en la cual no le regañaba, sino que se sentía nostálgica. Finalmente, la emperatriz acabó falleciendo y María Antonieta sufrió muchísimo con esta pérdida, a pesar de que su relación siempre fue complicada. En 1781, la felicidad llegó cuando estaba aún triste por la muerte de su progenitora. Dio a luz a un varón cuando estaba por cumplir los 26 años, algo que a su madre le hubiera gustado escuchar. A este parto solo acudieron los miembros más cercanos a la familia real, ya que Luis XVI había ordenado que fuese así. Este le dijo a la reina: Madame, has satisfecho nuestros deseos y los de Francia. Eres la madre de un delfín. El niño fue bautizado con el nombre de Luis José, se convirtió en el heredero a la corona, llegando una gran felicidad a la vida de la reina. En 1783, la pintora Vigée Lebrun retrató a la consorte mientras ésta llevaba puesto un vestido hecho de muselina. La pintura causó gran escándalo porque no era digno de una monarca. En aquel mismo año, añadió a Le Petit Trianon 11 edificios rústicos que simulaban una aldea, conocida como Le Hameau de la Reine, en donde en 1785 invitó a familias pobres para instalarse en dicho lugar. La reina cada vez pasaba más tiempo en su residencia, ya que era el paraíso para ella. El pueblo se indignó debido a que nuevamente gastó una elevada suma de dinero para construir una réplica del Teatro de Versalles, además de que en aquellos momentos su amiga, la duquesa de Polignac, estaba siendo junto con su familia demasiado beneficiada por la reina, tanto que no solo recibían títulos y dinero, sino que también empezaron a ejercer poder político, debido a que tenían una amistad con el soberano. En 1782, la princesa de Guémené renunció a su puesto como institutriz de María Teresa de Francia por problemas económicos, y la nueva encargada de educar a la princesa era la amiga de María Antonieta, la duquesa de Polignac. Esto creó nuevamente un escándalo. En junio de 1783, el conde Fersen volvió a visitar Versalles. María Antonieta estaba embarazada por cuarta vez. Él y la reina tenían una relación muy cercana. Fersen estuvo luchando durante 3 años en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Nadie en la corte dudaba de que fueran amantes. Muchos creen que ellos pudieron haberlo sido, ya que se amaban mucho. Incluso el sueco escribió en una carta a su hermana lo siguiente: ¿Cómo no puedo estar con la única persona a la que amo y la única que realmente me ama? Prefiero no estar con nadie, refiriéndose posiblemente a la consorte. Hans Axel de Fersen, beneficiado por los soberanos, cuando terminó su visita a Versalles, se retiró del palacio y María Antonieta sufrió un aborto espontáneo. En 1784 la reina estaba nuevamente encinta. Ya con 30 años, dio a luz a un varón sano el 27 de marzo de 1785. El niño fue bautizado con el nombre de Luis Carlos. Esto fue una gran noticia, ya que el delfín de Francia tenía una salud muy delicada a pesar de su hermoso y gran corazón. El 12 de julio de aquel mismo año, la consorte, luego de llorar debido a ser odiada por los franceses, recibió una carta del cardenal Louis du Rohan. Este le decía que pronto le entregarían el collar de diamantes más hermoso del mundo. La reina prendió fuego a la carta y se olvidó de este acontecimiento. Sin embargo, lo que vendría a continuación destrozaría por completo su reputación, y sería vista como la mujer más frívola, lasciva y descarada de toda Francia. El asunto del collar llegó, en donde el cardenal Rohan, a quien María Antonieta lo odiaba por ser libertino y corrupto, custodiaba un collar de muchísimos diamantes, que originalmente era un regalo para la amante de Luis XV, Madame du Barry. Pero cuando Luis XV falleció, el collar fue mostrado ante todas las cortes europeas, pero nadie lo quería, era demasiado caro. Hasta la propia Madame Déficit, que era como se le apodaba la reina de Francia en aquel entonces, había rechazado la idea de tenerlo. Una estafadora francesa llamada Jeanne du Valois engañó al cardenal Rohan para que éste pensara que María Antonieta quería el collar. Hizo pasar a una mujer como la mismísima reina, y ésta firmó un contrato en donde lo compraba. Este sería enviado al Palacio de Versalles, pero este objeto nunca llegó allí, puesto que Jeanne y su esposo se lo quedaron y lo vendieron pieza por pieza. Los joyeros le exigían el dinero a la reina, sin saber esta de qué hablaban. Louis du Rohan
y Jean de Valois fueron arrestados. La condesa de la Motte, título que llevaba Jean, fue condenada a cadena perpetua, mientras que el cardenal también fue encarcelado. No obstante, fue liberado, sintiéndose la reina traicionada, pero después Luis XVI ordenó que el cardenal fuera expulsado de la corte y exiliado a una abadía. La condesa de la Motte publicó en sus memorias criticando a la reina María Antonieta, algo que también arruinó su reputación. El 9 de julio de 1786, María Antonieta dio a luz a su último vástago, la princesa Sofía Beatriz, cuando estaba por cumplir los 31 años. Ese fue su último parto, y ahora tenía 4 hijos. No obstante, ahora ella era una mujer muy amargada e infeliz. Su reputación estaba por debajo del suelo y todos la odiaban. Era vista como una horrible persona. Por estos motivos, tenía muchos ataques de ansiedad y su vida ya no fue la misma luego del asunto del collar, el cual destrozó su imagen. En febrero de 1787, María Antonieta fue abucheada en la Ópera de París, quedando muy afectada. Por lo tanto, se le recomendó no regresar a la capital. En aquel mismo año, la vida de la reina empeoraría cuando su hija Sofía Beatriz murió. Esto le afectó emocionalmente, pero no solo a ella, también a su esposo, quien por todas las tragedias acontecidas entró en depresión. María Antonieta ahora se volvió una mujer muy responsable, dispuesta a resolver los problemas, ya que se le informó sobre la crisis económica de Francia. Estas eran terribles, pero ella ayudó un poco dejando de gastar su dinero en joyas e interfiriendo en el gobierno por la depresión que padecía su esposo, pero ambos ya eran demasiado odiados por el pueblo francés. Su hijo Luis José estaba muy enfermo. Los síntomas que presentaba eran los mismos de la tuberculosis vertebral, y en aquella época no había cura para esa enfermedad, preocupando muchísimo a los reyes. La elevación del precio del pan provocó una horrible hambruna en el pueblo. Ellos estaban hartos de tanta injusticia. Esto se debe a que en aquellos tiempos existía algo llamado el antiguo régimen, en el cual habían distintas clases sociales, pero el pueblo, como era la más baja, vivía en la miseria. Todos odiaban a María Antonieta, cuya tristeza estaba siempre presente de ahora en adelante. La veían como una mente negra. El país estaba en bancarrota, por lo que Luis XVI convocó a los Estados Generales el 4 de mayo de 1789, en donde se debía votar acerca de que el primer y segundo estado también tuvieran que pagar impuestos. Pero el tercer estado no ganó esta votación, lo que hacía que el pueblo se hartara cada vez más y más. El 4 de junio de aquel mismo año murió el delfín Luis José, dejando a los monarcas en una profunda tristeza. Nunca volvieron a ser los mismos. Ahora solo les quedaban 2 hijos, María Teresa y Luis Carlos. Este último se convertiría en el nuevo delfín de Francia. El día 14 de julio del año 1789 estalló el hecho que cambiaría el rumbo de la historia entera, la Revolución Francesa. Esto empezó con la toma de la Bastilla, una fortaleza odiada porque era vista como un símbolo del antiguo régimen. El general que custodiaba dicha cárcel fue asesinado por la muchedumbre y su cabeza fue incrustada en una pica. Los amigos de la reina tuvieron que irse del Palacio de Versalles, como por ejemplo la duquesa de Polignac, ya que la gente de la nobleza corría el grave peligro de ser asesinada por los revolucionarios. Ella se despidió de todos ellos, llorando incontrolablemente. Había llegado el fin de su felicidad, y ahora en su vida solo habrían tragedias. Sus consejeros le pidieron inmediatamente que partiera del país, pero ella se negó. Estaba dispuesta a continuar al lado de su marido y luchar para evitar que se derrame más sangre. El 5 de octubre, María Antonieta estaba en el Trianon hasta que le entregaron una carta, la cual decía que el pueblo enfurecido se dirigía a Versalles. Ella se retiró rápidamente de su residencia por la preocupación, pero nunca más volvió a ver aquel paraíso. Un montón de mujeres armadas y algunos hombres trataban de entrar al palacio, queriendo matar a todo el mundo, en especial a la reina. En la madrugada, María Antonieta se despertó debido a que escuchó gritos horribles y fusiles. La turba llegó a los aposentos de ella, pero ésta no estaba. Había escapado junto con sus damas a los aposentos de su marido, el rey. Los monarcas tuvieron que decirle adiós al Palacio de Versalles. Nunca volverían a estar allí. La aristocracia se instaló en París, en el Palacio de las Tullerías. Sin embargo, el delfín empezó a llorar porque dicho lugar se veía muy feo. La corte ahora era prisionera, viviendo en una cárcel disfrazada de palacio. El tercer estado, ahora llamado
Asamblea Nacional los tenían en confinamiento y pasarían mucho tiempo allí, pero María Antonieta pudo estar mucho más tiempo con su esposo y sus dos hijos restantes. En 1790 falleció su hermano el emperador José II. Esta pérdida le dolió muchísimo, ya que tiene una relación muy cercana. A él le sucedió el trono Leopoldo II, con quien ella nunca mantuvo una buena relación. La corte ahora no tenía más poder, todos odiaban a la nobleza, los querían a todos muertos, y la familia real tuvo que permanecer confinada hasta ver qué ocurría. Leonard y Rose Bertin seguían al lado de la reina, pero ya no le hacían esos peinados y vestidos tan extravagantes de antes. María Antonieta pidió ayuda al rey Carlos IV de España, a su hermano Leopoldo II, pero nadie los ayudó, así que Luis XVI decidió que debían huir, pero no de Francia, se quedarían en el país para solucionar los problemas. En 1791, la familia real huyó en una carroza de París. Sin embargo, el vehículo era demasiado lujoso, además de que todo el equipaje que llevaba la reina llamaba demasiado la atención. Pero el conde Fersen, siempre fiel, les ayudó a escapar, consiguiéndoles mucho dinero y pasaportes falsos. El 22 de junio, ellos, junto con la institutriz de María Teresa, escaparon despidiéndose con muchas lágrimas del conde Fersen, pero fueron encontrados en la ciudad de Varennes y detenidos por intentar escapar de la Asamblea Nacional. La familia llegó a París, nuevamente siendo insultados por la gente furiosa. Al rey se le interrogó y solo respondió que habían sido víctimas de un secuestro, y la asamblea lo creyó. Ahora Luis XVI era de nuevo rey, pero constitucional. Se limitó su poder y fingió estar de acuerdo con la Asamblea Nacional. Mientras tanto, María Antonieta se había transformado por completo. Era una mujer llena de canas por el estrés, así como también con muchos problemas emocionales y de salud. María Antonieta no dejó de escribir cartas a su hermano Leopoldo II, al conde Fersen, al embajador Mercy, a la emperatriz rusa, a la reina consorte de España y a la reina portuguesa. En 1792, la reina había insistido en que su amiga, la princesa de Lamballe, no regresase a Francia, pero esta, que era muy leal a María Antonieta, regresó allí y no se separó de ella. También al enterarse de que todos odiaban a su amiga, permaneció en las Tullerías. La familia real fue trasladada a la prisión del Temple, por orden de la Asamblea Nacional, ya que se decidió que la monarquía debía ser abolida y que se proclame una república en Francia. María Antonieta se enteró de que una muchedumbre había asesinado a su amiga Lamballe, que habían incrustado su cabeza en una pica y que la pasearían por su celda para que la reina la besase, pero al enterarse se desmayó. El gobierno revolucionario sometió a un juicio a Luis XVI y fue condenado a morir bajo la guillotina, perdiendo la cabeza el día 21 de enero del año 1793, cuando estaba por cumplir los 39 años. María Antonieta sufrió muchísimo, pero ya no tenía fuerzas para nada. Solo escuchaba a la gente gritando ¡Viva la República! Se enteró del fallecimiento de su marido a las 10:20 am. Solo le quedaban sus hijos, hasta que el 3 de julio la separaron de Luis Carlos. Ella luchó muchísimo para que no se lo arrebataran aquellos hombres, pero finalmente, después de amenazar con matarlo, la reina le dijo adiós. El 1 de agosto, María Antonieta fue confinada en la Conciergerie. Allí pasaría sus últimos días, sola y sin nadie. Había perdido todo, ya que la separaron de sus dos hijos. El 15 de octubre se decidiría qué hacer con María Antonieta. En aquel juicio, nadie tenía pruebas contra ella, pero la acusaron de violar a su hijo Luis Carlos. Ella quedó muy indignada y se la sentenció a muerte bajo la guillotina. Antes de perecer, le escribió una carta a su cuñada, la princesa Isabel, a quien le tenía un enorme cariño, en donde le pedía que por favor cuidara de sus hijos, pero esta carta nunca le fue entregada. A María Antonieta le cortaron el cabello, la subieron a una carroza donde fue bucheada por las personas, se dirigió a la Plaza de la Revolución, en donde miles de personas esperaban su muerte. Subió al cadalso, accidentalmente tropezó con su verdugo y le pidió perdón. Esas fueron sus últimas palabras. Finalmente, la guillotina le cortó la cabeza. Esto aconteció el día 16 de octubre del año 1793. María Antonieta murió cuando estaba por cumplir los 38 años. Actualmente, María Antonieta descansa en la Basílica de Saint-Denis. Bueno,
más bien sus restos. Bueno chicos y chicas, ese fue el video del día de hoy. Sé que fue bastante largo, pero actualmente quiero que mis videos sean más largos y detallados. Por este motivo, de esta forma serán. Así que espero que les haya gustado mucho. Si es así, dejen su like, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Suscríbanse a mi canal, compartan este video y eso fue todo. Muchas gracias por ver. Adiós.